Pues bueno, bienvenidos de vuelta a este podcast que estamos grabando desde Mercado Ad Studio en Adweek. La verdad estamos felices de estar acá, retomando con grandes invitados. Hoy nos acompaña Karina Gil, directora de Marketing y Comunicación de Hugo Boss en México y Latinoamérica, para conversar sobre cómo las marcas de lujo están reinventando la experiencia de retail aspiracional en la era digital. ¿Cómo estás, Karina? Estoy muy contenta, Roberto, de estar aquí, no solo contigo, sino también con Mercado Ads, y pues sí, muy orgullosa de que me hayan invitado. Pues vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta es: ¿cómo están abordando hoy el reto de encontrar audiencias en un mundo omnicanal? Pues mira, yo soy responsable de México y Latinoamérica, y definitivamente pues tanto nuestro mercado como en sí la compañía a nivel global es un mundo todavía relativamente nuevo en comparación con otros rubros, ¿no? En el mundo del lujo esto es algo relativamente nuevo, que tendrá algunos años para acá, y lo cierto es que aunque no estamos al 100% todavía como un omnicanal, ¿no? Sí hay una tendencia pues ya muy importante en llevarla a cabo en la mayoría de los mercados que tiene la compañía, ¿no? Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es, pues tenemos nuestro negocio retail, que es como el tradicional, el que siempre hemos tenido siempre, y está nuestro negocio digital, que es en el .com. Antes pues había nada más algunos mercados, algunos key markets que tenían el .com, y ahora se está expandiendo en la mayoría. En México tenemos nuestro hugoboss.com.mx desde el 2020, justo en medio de la pandemia. Ya era un proyecto que se tenía planeado hacer, pero la pandemia vino a agilizar y a hacernos correr en este rubro, porque pues no teníamos manera de cómo vender, ¿no? Prácticamente. Y fue una gran sorpresa, porque si bien ya sabíamos que era algo importante, era el siguiente paso importantísimo por hacer dentro de la compañía en México, pues sí fue de alguna manera pues una estrategia que tuvo palomita en todos los sentidos para poder tener esta comunicación con nuestros clientes ya existentes y con los potenciales. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo ese tema del omnicanal? Pues es prácticamente con el .com. En el retail tenemos programas de CRM globales, que pues ya tienen cierto grado de sofisticación. Ya hay una plataforma importante en el cual los clientes de las tiendas ya se registran, en donde ya llevamos un control puntual de qué es lo que están adquiriendo, de cuáles son sus preferencias. Muchos de ellos, ahí es donde empezamos con el omnicanal, muchos de ellos son clientes de los dos canales, tanto de tienda como del online, y entonces empezamos a mezclar toda esta data, toda esta información que estamos recibiendo. Pues también, obviamente, pues con la publicidad que estamos haciendo. Ahora tenemos nuestro .com, pero también estamos en marketplaces, ¿no? Justamente como Mercado Libre, entre otras. Entonces, pues poco a poco estamos como buscando ofrecer todo este servicio más integral a nuestros clientes. ¿Y cómo cambió tu trabajo puntualmente, directora de marketing, en estos últimos años con todos estos esfuerzos? Sí, ha cambiado de manera importante, porque pues antes solo nos enfocábamos principalmente en el offline, ¿no? Okay, en un principio el offline era el rey. De hecho, como nosotros vamos a un mercado de lujo, como productos de lujo, una marca de lujo, al final, y más siendo alemanes, la compañía es una compañía de base en Alemania,
pues sí teníamos como una tendencia a ser un poquito más tradicionales, ¿no? Tener muchísimo cuidado con los mensajes. Había como una dirección muchísimo más cuidada. Y cuando llega, bueno, que nos tardamos, como te decía, nos tardamos muchísimos años en poder abrirnos a la forma digital o a hacer publicidad digital. Pero lo más curioso es que en el momento en que la compañía decide hacerlo a nivel global, porque te voy a confesar que en México a veces somos un poquito más atrevidos y nos adelantamos a hacer cosas que no se hace desde nuestro headquarters en Alemania, pero cuando se estableció y se puso la dirección que íbamos a hacer este tipo de nuevo refresh con el tema de la publicidad y de llegar a nuestros clientes de manera digital, lo cierto es que se aceleró muchísimo. O sea, pusimos el primer pie y ya estábamos trotando, corriendo y yendo súper rápido, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas, perdón, tú en Hugo Boss? Pues 15 años. 15 años. Sí, sí. ¿Y siempre en la parte de marketing? Siempre en la parte de marketing, pero empecé como asistente. Entonces, cuando yo entré a la compañía, lo cierto es que era una subsidiaria muy nueva. Las personas, o sea, era un equipo muy pequeño, ¿no? Ya había gente que tenía como unos 5, 6, 8 años ahí, pero en realidad era muy poca gente y lo que teníamos en aquel momento era un negocio más wholesale, es decir, abastecíamos a clientes franquiciatarios para hacer como este canal entre la subsidiaria que está en Alemania y los clientes franquiciatarios en México y Latinoamérica. Entonces, pues sí, fue algo muy diferente a como yo empecé siendo asistente de marketing en el área comercial a ahora, ¿no? Que ya hay un equipo con muchísimo mayor formación, ¿no? Han pasado muchísimas cosas y muchísimos temas que cubrir dentro del área. Sí, me imagino también que para ti en lo personal fue un reto que te inspiró mucho, ¿no? Sí, no, definitivamente es algo muy satisfactorio porque mi experiencia había sido muy poca cuando entré a trabajar, pero la poquita experiencia que tenía, pues había siempre estado ligado a temas de publicidad, de comunicación. Me encanta el copy creativo, esta parte de crear esta frase correcta para el momento correcto, ¿no? Obviamente temas de periodismo, que estuve bastante bien entrenada en eso. Temas de producción, me encanta el arte. Me encanta bailar, fui bailarina de toda mi niñez y hasta la edad adulta, o sea, también como 15 años. Okay. Entonces, como toda esta parte del arte, de la comunicación, de la mercadotecnia, ha estado muy involucrada en mi vida y cuando llego aquí, pues lo tenía como todo en mi vida y fui muy feliz porque además se trataba de moda y amo la moda. Ahora que mencionas el tema del copy, ¿qué has aprendido tú que funciona para hacer copies? O sea, ¿qué para un consejo que le puedas dar a alguien que batalla con eso? O sea... Bueno, definitivamente para el área de comunicación y de marketing, definitivamente es muy importante desarrollar habilidades de escritura. Sí, para la vida, ¿estás de acuerdo? Es que para la vida. Y te organiza la cabeza. Es que creo que muchas personas hoy en día y más definitivamente pues los más jóvenes pueden llegar a subestimar esta parte, pero es muy importante porque incluso para hacer un video, para hacer un guión se necesita una estructura. Claro. Y para hacer una estructura hay que bajarla de la cabeza a un papel o a una computadora y se necesita tener este talento o esta habilidad de escritura muy desarrollado, ¿no? Lo que yo recomendaría pues es practicar obviamente la lectura, pero obviamente si te gusta eso, pues ver más de eso, buscar más de eso, encontrar tu propio estilo. Hay que también entender muy bien qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que queremos comunicar. Definitivamente el tema del marketing se trata de conectar y
la única forma de conectar es llegando a las emociones de la persona que te está escuchando. Pero entonces tenemos que entender qué es lo que quieren escuchar o qué es lo que necesitan escuchar. Entonces, pues sí, hay que pensarle un poquito para eso, ¿no? Y por ejemplo, el tema de testing con distintas versiones del copy, todo eso, porque a ver, estoy de acuerdo, finalmente lo que buscas es generar una emoción en la persona que está del otro lado de la pantalla, porque las emociones es lo poderoso, ¿no? Claro. O sea, finalmente puede estar enojado, feliz, triste. Si genera una emoción, una pieza de contenido, estás causando algo, ¿no? Claro. Pues generar la emoción que sea, siempre y cuando hayas tenido la intención de generarla, porque como experto, pues debes de tener idea más o menos de lo que va a pasar, ¿no? Sí. Pues cualquier emoción es buena y como dicen por ahí, ninguna publicidad es mala. Sí. Que no me escuchen mis colegas de Alemania, pero sí, ninguna publicidad es mala. Sí, finalmente el peor enemigo acaba siendo la indiferencia, ¿no? Exacto. Obviamente hay emociones preferibles que otras, pero la indiferencia es lo que uno... Exacto. Buscaría evitar, ¿no? Es cuando pasa desapercibido. Oye, en un entorno donde el retail físico y digital se fusionan, ¿cómo visualizas el futuro de la experiencia de compra en Latinoamérica? Bueno, creo que nuestro mercado, como te platicaba hace ratito, estamos un poquito atrás a comparación de otros mercados como en Asia, ¿no? Que son sumamente audaces. Okay. O el mismo Europa, ¿no? Estados Unidos, pero creo que al final la tendencia global es, pues, cada vez vamos a estar más en medio del mundo digital, o sea, de lo digital y del offline, ¿no? Adentro del smartphone o de la computadora o de la red y en la vida real, ¿no? Cada vez estamos caminando en medio de la línea, un pasito por aquí, un pasito por acá. Entonces creo que cada vez se van a explotar más esas herramientas y traerlo al offline, por ejemplo. Anuncios en los edificios, pero poder tener interacción con ellos. Y en un mundo todavía más arriesgado, pues que ese mensaje que te den esa publicidad que sea personalizada 100% hacia ti, Karina, ¿no? Pero realmente estamos hablando un poquito adelantado, pero ya no creo que falte mucho. Oye, por ejemplo, el tema de los influencers, estos generadores de demanda, ¿Cómo juegan en todo este juego? Sí, es algo, para mí ha sido una gran sorpresa, porque en un principio, tengo que serte muy honesta, era muy incrédula yo. Me parecía que era poco profesional, que era un tema de suerte, que era un tema de moda, y que, pues sí, la gente que finalmente estaba sirviendo como la cara de una marca, no estaba lo suficientemente preparada para hacerlo. Sin embargo, y también es que creo que ha evolucionado en el tema de la preparación de nuestros generadores de contenidos, es que no solamente cada vez están mejor informados, sino cada vez tratan de hacerlo con un sello muy personal que los distinga. Y eso lo hace sumamente enriquecedor, porque como marca lo que hacemos nosotros pues es, sí, tener una marca que tiene hablando de Boss, por ejemplo, que es una marca que tiene 100 años en el mercado, que tiene un top of mind impresionante, que todo mundo lo conoce por la herencia de la sastrería, aunque somos muchísimo más que eso, ¿no? Pero cuando viene un creador de contenido y le da todo un twist a como él lo percibe, o en términos de concepto, en términos de cultura, o también en términos de stylist, ¿no? De moda. Entonces se vuelve algo sumamente fascinante que hoy por hoy yo debo confesar que me gusta mucho como descubrir y decir, wow, qué cool, cómo lo hizo él, cómo se le ocurrió hacerlo, ¿no? Sí. Y hay algunos a los que recurrimos que ya sabemos que tienen como cierto perfil, que ya sabemos que a lo mejor no se van a salir fuera de la caja como nosotros estamos buscando lo que queremos que digan, cómo lo comuniquen. Pero hay veces, tenemos una marca, dos marcas, tanto Boss como Hugo, muy bondadosas, que por sí solas son muy atractivas para el mercado y para los creadores de contenido, que hay veces
que llegan a la tienda o ellos mismos compran cosas o ellos mismos lo deciden, ¿no? Sí, dependiendo del momento. Y me llevo muchas sorpresas de gente que no lo teníamos mapeado y que digo, wow, realmente generó un gran impacto y muy positivo, ¿no? Sí, es que también finalmente el mundo al ser una palabra como tan general, influencers o contenido, pues abarcas de todo, ¿no? Y como en la vida, pues hay de todo tipo de personas, que unos te caen bien, unos te caen mal, unos empatan bien con tu personalidad, hablando desde el punto de vista de marca de persona. Y pues el chiste es encontrar con quiénes hacer clic, ¿no? Porque también creo que muchas veces la palabra influencer, si nos ponemos a pensar como en el origen, está muy pensado desde el punto de vista quizá marquetero de, bueno, es una persona que genera influencia. Pero pues ¿cómo distingues entre una persona que hace reviews de tecnología, entre una persona que a lo mejor hace entrevistas de moda? Como al todo meterse en la misma canasta, pues yo también desde el punto de vista de la marca, se vuelve muy complicado decir, pues, entonces, o sea, cuál sí, cuál no. Creo que quizá debería haber una mejor distinción, porque si todo es contenido y todo es influencers, pues entonces no hay distinción entre quién sí y quién no, y se vuelve un proceso muy de curaduría y de empatar también la marca con la personalidad del creador, ¿no? Sí, exactamente. Y del testing, tú lo dijiste hace ratito, creo que al final se trata de probar, de no quedarnos con una sola persona, con un solo medio, con un solo canal. Claro. Ese es el tema, creo que la diversidad y que también tiene como esta misma postura del omnicanal, que es decir, bueno, me estoy abriendo a todas estas posibilidades porque ahora las personas no estamos viviendo en un solo mundo, estamos viviendo en muchos mundos al mismo tiempo que no nos damos ni siquiera cuenta, pero estamos, claro, como te decía, saltando de un lado a otro, pero en segundos. Sí. Vamos a pasar ahora a la pregunta, Meli, de aquí que nos manda Mercado Ads, que dice: ¿cómo ha evolucionado el marketing dentro de tu industria en los últimos años y qué significa para ti que ahora la creatividad sea trazable dentro del ecosistema de marketing digital? Justamente lo que mencionábamos hace un rato, en realidad habíamos tardado mucho para dar el cambio, pero cuando lo hicimos se fue rapidísimo todo esto y pues fue para bien. Claro, estábamos hablando en México en un momento circunstancial, pero realmente la conversión, el crecimiento de nuestro e-commerce, tanto del .com como nuestro crecimiento a través de nuestros marketplaces, ha sido exponencial en los últimos años, ¿no? Estamos hablando que llevamos 5 años nada más en México. Entonces son muy pocos, pero ya hoy por hoy tiene un peso muy importante el tema comercial del e-com. Entonces la evolución ha sido, a lo mejor para nosotros fue lenta, pero en el momento que se hizo fue muy, muy importante. Y sobre la pregunta, Meli, pues al final también tiene que ver con lo mismo, porque la data la estamos obteniendo gracias de estas plataformas que tenemos con nuestros socios, que son, ¿no? Con el streaming, con también, por ejemplo, Alemania, nuestro headquarters en Alemania había tardado mucho en hacer como este tipo de publicidad, y hoy por hoy ya empezamos a hacerlo, ya empezamos a estar comunicando, a estar transmitiendo en vivo fashion shows, ¿no? Incluso haciendo ventas a nivel streaming a través de creadores de contenido, a través de plataformas en vivo, ¿no? Entonces, definitivamente es algo, yo creo que ya no estamos hablando de complemento hoy, ya estamos hablando de algo que es necesario. Sí, claro. Es necesario estar en todas partes, de todas formas, ¿no? Y también hoy en día, por la naturaleza de la tecnología, ya es un juego mucho más diferente que hace 10, 15 años, porque ya hay un elemento de data numérico más científico que te permite, pues, ya no especular tanto. Antes era, pues, a ojo de buen cubero a ver si funcionaba o no, y no existían ni siquiera las plataformas como la que te da Mercado Ads de presentar esa información, y hoy en día ya es un juego más científico en ese sentido, sí, ¿no? Sí, y también como muchísimo más fácil de reaccionar en el momento.
Porque si vemos que no está funcionando algo, entonces lo detenemos, entonces lo movemos, entonces, ¿no? Es como estratégicamente más inteligente. Sí, totalmente. Si tuvieras que definir el nuevo ADN del retail aspiracional en Latinoamérica, ¿cuáles serían los 3 elementos imprescindibles que cualquier marca de lujo debe dominar para conectar con la cultura, la audiencia y la conversión? Los 3 puntos serían: 1, conocer muy bien dónde estoy parada, en dónde estamos, cuál es nuestro mercado, qué es lo que está pasando socioculturalmente, económicamente, cómo es nuestro mercado, cuál es nuestro perfil, qué tan educado está con base al producto que yo estoy vendiendo, con mi marca, primero necesitamos conocer muy bien en dónde estamos y con quién estamos. Sí. ¿No? El 2, pues es muy importante que nosotros detectemos qué emociones necesita ese mercado también para generar y cuáles podemos nosotros generar, ¿no? Para poder estar conectados. La forma correcta de cómo nos vamos a conectar. ¿Va a ser offline, online, todo junto? ¿Qué mensaje va a ser? Etcétera. Pues la última sería, conocer el mercado. Y pues al final es el mensaje. O sea, si te das cuenta, todo va de la mano, que tiene que ver con un tema de conocimiento, cómo estamos parados, qué es lo que necesitan recibir y el mensaje en sí, ¿no? O sea. Sí, se vuelve, pues finalmente otra vez en una era en donde hay tantas distracciones, tanta competencia, pues tienes que también a veces generar como esfuerzos disruptivos para que la gente voltee a ver, ¿no? Porque a veces también, obviamente, partiendo de una marca que tiene tanta historia, pues viene de una época en donde a lo mejor era muy distinto el tema de cómo anunciarse. Y hoy en día es un juego muy diferente. Hoy en día sí tanto los anuncios como los copies, como el marketing en general, pues ya ha evolucionado bastante. Esta evolución, por ejemplo, es algo que te gusta, te llama, o sea, me encanta. La parte tecnológica, numérica, la escalabilidad, ¿te gusta? Me encanta. Vamos a decir que los números no es algo que a mí en lo personal, de forma personal como Karina, hayan sido siempre como mi mejor motor, pero hoy por hoy veo la gran importancia y pues tampoco es que lo tenemos que saber todos uno personalmente. Lo que uno tiene que saber es a quién recurrir, claro, a qué medios recurrir y a quiénes son los expertos que me pueden dar esta información para poder dar lectura a toda esa data que se está generando ahí, claro, ¿no? En las plataformas. Tenemos una dinámica en este programa en donde el invitado anterior te mandó una pregunta y tú vas a acabar haciendo lo mismo con el siguiente invitado. Entonces vamos a leer la pregunta que nos dio nuestro invitado anterior, que es Lucio Grimaldi, que es Head of Revenue en LATAM en Roku, que dice: ¿cómo viste el cambio del mix del medio tradicional a streaming y qué cambios han tomado para que su marca esté presente? Mira, te voy a platicar un ejemplo. Antes del branding refresh que tuvimos, porque la compañía es Hugo Boss, pero las marcas son Boss y Hugo, pero no quedaba claro, aunque eso ha pasado, eso ya tiene desde hace muchos años. La compañía decidió hacerlo como más contundente y lo que decidió es en el 2022, dije, vamos a hacer un refresh y vamos a hacer solo Boss. Lo redondearon, lo hicieron más atractivo y solo Hugo, ¿no? Con la misma tipografía, pero con diferentes características de color, ¿no? Y antes de esto, todas las campañas que se hacían eran a través de modelos alemanes, casi inexpresivos. Okay. O si no eran alemanes, eran del tipo alemán, ya sabes, casi inexpresivos, casi sin maquillaje, muy flat, ¿no? Todo muy flat. Y a partir de este branding refresh, y nadie conocido. Déjate de celebridades, déjate que ninguna celebridad en las campañas había, excepto en perfumes nada más. Okay. Pero en general no había ninguna campaña. Eran modelos. Eran modelos. Sí. Modelos que ellos consideraban adecuados para transmitir
la comunicación, ¿no? El branding de nuestras marcas. Y a partir del branding refresh, en el 2022, además de presentar el nuevo logo, se rompe con toda esa idea y se hace todo lo contrario. Los embajadores fueron influencers, celebrities a nivel internacional, todos de ellos importantísimos, con un gran renombre, con muchísimos seguidores. Además del cambio del logo, pues vino todo este cambio de styling también, apostar más por las hoodies, por la forma, por la casualización, por ser más informal, pero sin dejar de ser sofisticado, ¿no? Entonces le da todo un cambio y obviamente con esto pues todo el tema de la transmisión de la comunicación. Antes se hacía mucho print, mucho como algo más convencional y ahora todo fue digital, todo fue a través del streaming, a través de canales como, ¿no? YouTube, y todos los canales que pueden existir. Entonces, pero fue así como de un momento a otro. Claro, sí hubo un caminito a lo mejor que ya había por ahí probaditas, pero lo cierto es que fue muy dramático, muy dramático. Pues bueno, ya para terminar, Karina, ¿qué pregunta te gustaría dejarle a nuestra próxima invitada, que es Agustina Servente, que es Media Leader en Kantar Insights Argentina? ¿Cómo utiliza las herramientas actuales, o sea, las herramientas digitales, cómo las actualiza o cómo las utiliza para obtener data o información de todavía ese segmento, ese mercado de la población que no se quiere registrar, que no hace compras en línea? O sea, como a lo mejor más desafiante decir, ok, bueno, ahora a lo mejor toda esa data está ahí en la online y ya teniéndola, obviamente se necesita una habilidad impresionante para poder sacarle provecho y darle lectura para un propósito, un objetivo comercial. Pero yo diría más bien, ¿cómo le hacemos con esta data que todavía está ahí que no sabemos? Porque en el mundo de retail siempre, como lo decía esto hace rato, siempre fue una apuesta. Una apuesta, vamos a ver si funciona. Y también es si funcionó, pero ¿qué funcionó? Sí, buena pregunta. Para la gente que quiere escuchar la respuesta, los invitamos a consumir o a ver el siguiente episodio. Pues bueno, con eso terminamos, Karina. De verdad, muchísimo gusto. ¿Está algo con lo que te gustaría cerrar? ¿Alguna despedida que quieras hacer a la gente que nos está viendo aquí en vivo o en los videos? Muchas gracias a Mercado Ads, a ti. De verdad, estoy muy contenta de estar aquí. Y nada, lo que yo les diría, y seguramente se va a oír como muy puesta la camiseta, muy puesta la hoodie, pues hagamos lo que queramos hacer, pasémonosla bien, seamos conscientes de este mundo y pues be your own boss. Perfecto, pues con eso cerramos. Gracias a todos los que escucharon o vieron y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.